Mi abuelo siempre me decía que por la actual avenida Tingo María alguna vez corrió agua. Durante años pensé que era una de esas historias que los abuelos cuentan para sorprender a sus nietos. Hasta que encontré una fotografía antigua y descubrí que tenía razón. Porque antes de los edificios, antes del asfalto, antes del ruido, aquí había chacras, haciendas y acequias que alimentaban a Lima. Hoy, miles de personas atraviesan Breña cada día. Van al trabajo, a estudiar o simplemente de paso, sin imaginar que estas calles ayudaron a construir la historia de nuestra ciudad. Hoy recorreremos Breña, un distrito pequeño en tamaño pero enorme en historia, y descubriremos cómo contribuyó a construir la Lima que conocemos hoy. Durante siglos, esta zona fue transformándose junto con Lima. Las chacras fueron dando paso a nuevas viviendas, los caminos se convirtieron en avenidas y la ciudad empezó a expandirse hacia el oeste. Finalmente, el 15 de julio de 1949, Breña fue creado oficialmente como distrito. Pero su historia había comenzado mucho antes. Porque antes de existir en los mapas, Breña ya formaba parte del crecimiento de Lima. Con el paso de los años, parte de aquellos campos comenzó a transformarse en nuevas urbanizaciones. Una de las más importantes fue Chacra Colorada. Su nombre todavía conserva el recuerdo de las antiguas tierras agrícolas que ocuparon esta zona de Breña. Aquí empezó a verse con claridad el cambio que viviría el distrito, de chacras y acequias a calles, viviendas y comercios. Aunque gran parte de aquella Breña agrícola desapareció con el paso de los años, todavía existe un lugar que parece resistirse al olvido: el Mirador del Árabe. Lo que muchos observan hoy como una antigua torre fue, en realidad, un reservorio de agua de la urbanización Chacra Colorada durante la década de 1930. Desde aquí podía contemplarse un paisaje muy distinto al actual, donde hoy vemos calles, viviendas y comercios. Alguna vez se extendieron campos que abastecían a Lima. Es uno de los pocos vestigios que aún nos permite imaginar cómo era Breña antes de convertirse en distrito. Mientras Breña crecía, también lo hacían sus espacios de encuentro. Uno de los más importantes fue la Basílica María Auxiliadora. Su historia comenzó en 1897 con la llegada de los salesianos al Perú, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los principales símbolos religiosos y educativos del distrito. Muy cerca de ella, la Iglesia de los Desamparados también acompañó la vida espiritual de numerosos vecinos desde las primeras décadas del siglo XX. Durante generaciones, ambos templos fueron escenarios de bautizos, matrimonios y celebraciones que marcaron la vida de miles de familias breñenses. Estas iglesias no solo fueron lugares de oración, también se convirtieron en parte de la identidad del distrito. Porque las ciudades no se construyen únicamente con calles y edificios, también se construyen con recuerdos, tradiciones y lugares que unen a sus vecinos. Pero Breña no solo educó, también aportó a la cultura peruana. Aquí se desarrolló una intensa vida artística y musical. Y fue precisamente en Breña donde nació una de las agrupaciones más recordadas de la nueva ola peruana, los Dolto. Desde estas calles surgió una música que acompañó a toda una generación, porque a la historia de Breña no solo se escribió en libros, también se cantó. Hoy, Breña es un distrito moderno y dinámico. Miles de personas recorren diariamente sus calles, sin imaginar que bajo ellas descansan historias de acequias, chacras, estudiantes, músicos y familias que ayudaron a construir la Lima que hoy conocemos. A veces creemos que la historia solo vive en los grandes monumentos, pero la verdad es que también habita en los barrios, en las calles que recorremos todos los días, en las historias que nos contaron nuestros abuelos y en lugares como Breña, que ayudaron a construir Lima mucho antes de que la mayoría lo supiera. Si te gustó este recorrido por la historia de Breña, dale like, suscríbete y comparte este video, porque aún quedan muchos secretos por descubrir y Lima todavía tiene muchas historias que contarnos.